Bueno, esto no es una fractura, pero ahí vemos una reacción perióstica. ¿Cómo qué reacción perióstica creen que sea? ¿Rugosa? Rugosa. Puede ser. O empalizada también, porque sí se ven como placas. Se la ven así muy de cerca. No me acuerdo este perro que tenía, pero sospecho que esto se hizo porque la patela, si se ven, la patela está hasta acá. Entonces, no sé, tendría que ver ahí la conversación para acordarme. Pero vamos a ver otra de fractura. Esta fractura, ¿de qué sería? ¿O qué nombre le darían? A ver, dime, David. ¿Sería segmentada? No hay otro segmento. ¿Podría ser de las que puso de ejemplo que cuando caen de alguna altura? No, porque esas no se desplaza y esta está desplazada. Bueno, ya les dije, está desplazada porque si se dan cuenta está el hueso sobre el otro hueso y también yo podría apostar a que es en espiral. A lo mejor me imagino que este perro lo atropellaron y si se dan cuenta, el hueso se ve como si lo hubieran exprimido, así como cuando exprimes un trapo, se ve que está así. A lo mejor lo atropellaron. Déjenme ver si tengo la otra. No, porque este ya es otro caso. No tengo la otra. Esta es de un perrito que lo golpearon, lo fracturaron, pero pasó mucho tiempo y se consolidó así. Este perro creo que pasó un mes, algo así, y lo llevaron ya a consulta porque la señora lo rescató. No sabía qué le pasó. Ella sospechaba que la lesión o que el problema era en la columna porque sí sabía que lo habían golpeado. Entonces, pues ya cuando se hizo el examen físico general, pues se sentía demasiado duro los miembros porque los dos están fracturados. Entonces, la fractura pues consolidó así. Vean la reacción perióstica tan tremenda que tiene, pues porque los huesos intentaron unirse de nuevo. Esta era de un miembro y aquí, este es el mismo, no, este es el otro miembro. Vean, pobrecito. Lo golpearon, o sea, vean, se ve horrible. Vean cómo igual había lisis. La cirugía, si quería hacerla, le salía carísimo. Vean, aquí tenemos otra reacción perióstica. A ver, esta que está aquí, ¿qué me dicen que es? Dime, Citlali. Esa podría ser empalizada, ¿no? Sí, podría ser empalizada. También ya hay lisis. Se ve en la médula focos. La lisis es geográfica. O sea, les digo, estas lesiones no son agresivas. ¿Por qué? Pues porque fue por un traumatismo. Y el perro camina. Se consolidó después de esto. Fue un día lo llevó, la cirugía salía carísima. Pues les digo, la señora rescata perros. Y a los 15 días me mandó un video y la perrita ya caminaba. O sea, se consolidó así, la reacción perióstica siguió, se consolidó y camina. O sea, yo siento que milagro, ¿no? Esa perrita. ¿Dudas sobre fracturas? Y o sea, cuando se sella o cuando ya queda así, sí es recomendable como volver a quitar esas uniones y volver a unirlo, pero bien. Tendrías que fracturar de nuevo y volver a hacer lesiones, pero pues no tienes como un pronóstico bueno. Yo creo que en ese caso, pues sí fue lo mejor ya dejarlas así.
sí va a haber problemas más adelante. ¿Por qué? Pues porque se acortaron los miembros posteriores, ¿no? Posiblemente más adelante va a tener problemas en columna, más adelante puede que tenga problemas articulares o degenerativos en cadera, codo, por el peso que están llevando ahora esos miembros. Entonces, sí, no es como lo mejor, pero pues en este caso no había otra solución. A lo mejor si lo hubieran llevado de inmediato, pues es una cirugía que yo creo que igual hubiera sido costosa por la gravedad de las fracturas, ¿no? O sea, eran fracturas con minutas, en las cuales yo creo clavos o un AFE, que es un aparato de fijación externa, que es con clavos, es más económica, no hubiera sido la opción. A lo mejor sí necesitaba placas, que son más caras. Pero en este caso, pues la perrita vive, ¿no? Y creo que la señora puede darle una buena calidad de vida, ¿no? Sí se le dijo que no tuviera tanto ejercicio físico para que no tuviera tantas lesiones, que la llevara constantemente a revisiones para detectar algún problema degenerativo en articulaciones. Entonces, sí puede haber por ahí algún problema más adelante. ¿Alguna otra duda? Dime, Citlali. ¿El yeso puede ser una opción viable en algún tipo de fractura como estas? ¿Cómo? A ver, ¿me puedes repetir tu pregunta? Que si el yeso, yeso en algún tipo de fractura puede ser viable. Sí, en las fracturas que no están muy separadas. Por ahí, a ver si tengo una, pero por ejemplo, todas las que yo te he mostrado, ninguna es de una férula. Depende igual mucho del sitio. Por ejemplo, aquí el que sea este hueso, el fracturado, es muy difícil inmovilizarlo porque tienes que inmovilizarlo desde la articulación. Entonces, es muy difícil. Se hace, por ejemplo, si la que les presenté porque estaba por acá. Esta, que nada más se veía que era una pequeña fisura, una férula sí funciona. O yeso, casi las férulas yo las hago de PVC, y sí he hecho en algunas ocasiones, pero cuando son así, cuando no son completas, solamente es una pequeña fisura, sí se pueden hacer. Pero ya si tenemos así, que están completamente separadas, que ni con una inmovilización puedes hacer o volverlas a unir, o esta, por ejemplo, una es el sitio. Si hubiera estado fracturado la tibia, bueno, a lo mejor sí puedo inmovilizar porque tengo que inmovilizar la articulación proximal. Aquí no voy a poder inmovilizar la articulación de la cadera, entonces no se sugiere. Pero hay ocasiones en las que sí. La mayoría conllevan una cirugía. Las fracturas completas siempre casi es cirugía. Dime, José Armando. ¿Cómo se actúa cuando, por ejemplo, acaban de atropellar a un perro? O sea, ¿cómo lo transportas? ¿Cómo...? Puedes buscar una especie de tabla, algo así, para que solamente en ese momento se manipule. Sí va a ser un poco doloroso, pero lo colocas en esa especie de tabla y ya cuando lo que encuentren que sea largo, como una camilla, ahí en eso te sirve tabla, lo que te encuentres, no sé, algo que sea alargado, o también una cobija larga para que cuando tú lo lleves o lo saques de el transporte en el que lo lleves y lo pases hacia el consultorio, no tengas que otra vez estarlo cargando, ¿va? Si lo llevan en una tabla o algo así, va a ser más fácil ponerlo, si es que tienen camilla, en la camilla, o pasarlo a la mesa de exploración, que ya cargarlo ya conlleva moverlo más. Ahora, a veces las fracturas son y más las expuestas y más en las que hay sangre y todo eso, son en las cuales te impactas y dices, no, pues hay que arreglar esa fractura, pero sí es muy importante hacer tu buen examen físico, tu ABC, tu exploración de urgencia, evaluar
vías aéreas, evaluar corazón, evaluar respiración, primero, y ya después ves las fracturas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque qué tal si en el traumatismo hay una hernia diafragmática o hay una ruptura de algún vaso sanguíneo, hay un sangrado interno que no, a lo mejor no es tan evidente y tú lo olvidas por ver la fractura, ahí pues sí ya tienes como ese error, ¿no? Puedes estar dejando de lado algo que es más importante que una fractura. Y de hecho las fracturas, cuando llegan los pacientes, no son de los que luego se operan, ¿no? Primero se estabiliza, se dan líquidos, se quita dolor, se dan analgésicos y ya a los 2 al día siguiente, a los 2, 3 días, ya se hace la cirugía. ¿Alguna duda más? Dime, Juan Carlos. Por ejemplo, si se llegara a hacer una cirugía ortopédica en una fractura múltiple o comínota, y por ejemplo un pedazo de hueso se llegara a quedar como muy fuera o alejado del hueso, ¿podría causar algún problema como a futuro o qué pasaría en sí con ese fragmento de hueso? A veces se aproximan hacia el sitio para que se unan, si son muy pequeños y no se pueden colocar en lo que es la placa, se aproximan. Y si no, una vez creo que sí el doctor, creo que lo retiró. Pero si no, se dejan ahí lo más cerca posible. Influye mucho igual que no hay infección, ¿sale? Porque en la otra había muchas reacciones o muchos factores que estaban haciendo que no se unieran todos los huesos, ¿no? Y uno de ellos es la infección tan tremenda que se ve. Entonces, si tú tienes ya un tratamiento de antibióticos, de desinflamatorios, pues vas a hacer que esa zona empiece a hacer su trabajo de unirse, ¿va? ¿Alguna duda más? Dime, Juan Carlos. Y por ejemplo, ¿qué es recomendable hacer en una rotura de articulaciones o de tendones? ¿Es recomendable el uso de clavos? Depende mucho. A veces en las articulaciones solamente se colocan como pequeños alambres y sí depende, hay mucho de cómo está la fractura. Casi las que más me ha tocado son de carpos y sí se coloca como una especie de alambre que vuelve a unir todos los huesos en su lugar. Y si ya es de algún ligamento, que generalmente, por ejemplo, en perros, que es del área que sé más, en perros, por ejemplo, ruptura del ligamento patelar, depende mucho, se puede volver a hacer como también una fijación con una especie de alambre y a veces se hace otra cosa aquí en la tibia, se agranda la tibia para que, esto pasa cuando es ruptura del ligamento cruzado, que no es el patelar, es otro que va por acá, se hace la tibia se va hacia enfrente cuando el perro camina, entonces se hace como más grande y se pone una especie de triangulito aquí para que esto se haga más largo. Te digo, depende mucho del tipo de ruptura de ligamentos que sea. José Armando, ¿tenías una duda? En el osteosarcoma se tiene que retirar, por ejemplo, si está en un miembro. ¿Siempre es en los miembros? Sí, casi la mayoría de veces es en miembro y se debe de amputar el miembro de preferencia para evitar que se siga propagando. En algunos casos cuando aceptan, pues ya se hace la amputación. A veces ya hasta ahí acaba el problema, otras veces empieza el daño en otro miembro y pues ya ahí ya es mejor la eutanasia. Y cuando se disemina igual por ejemplo, al tórax. Ahí ya tenemos un caso igual muy, muy agresivo, o sea, ya está avanzando mucho esa neoplasia y también pues es calidad de vida. Si ese paciente está teniendo mucho dolor, igual se le sugiere ya mejor la eutanasia.
porque el osteosarcoma es una neoplasia que causa mucho dolor. ¿Y no hay ningún tratamiento? Sí, se puede dar quimioterapia, o sea, aquí haces si tú ves que no hay metástasis, puedes empezar con un tratamiento de quimioterapia aparte de la amputación y de ahí estar valorando. Pero ya depende igual mucho del tumor, de si no hay metástasis. Dime, Juan Carlos. Bueno, es que yo he visto fracturas en miembros, pero por ejemplo en el caso de fracturas como en costillas, ¿se pueden poner clavos o qué es lo más recomendable? En algunas ocasiones sí se ponen placas, pero la mayoría de veces fracturas en costilla solo es con reposo, casi como en la cadera, la mayoría son con reposo, no se hace nada. Y a veces se pone una venda, una especie de venda, si es que hubiese ruptura igual de músculo o que haya entrada de aire, se pone la venda para evitar que siga entrando aire a la cavidad torácica. ¿Y si se deja sin reposo, solito el hueso pega? Sí, generalmente esas no están tan alejadas un hueso de otro y consolidan rápido, entonces solo se da reposo la mayoría de veces. Pero un reposo bien, o sea, que no tiene que estar el perro saliendo, se sugiere que se quede hospitalizado o si se lo llevan a casa que esté en un lugar muy pequeño, donde no salte, no brinque, que esté pues ahora sí que acostadito. Y no hay, por ejemplo, como rehabilitación, así como las personas que luego los ponen como a inflar cosas o así. No, en este caso no. No se podría hacer eso. Más que nada se evalúa si hay otros daños, que sería que haya entrada de aire a la cavidad torácica, pues sí tendríamos que a lo mejor sacar ese aire o alguna otra cosa, pero no, fisioterapia o rehabilitación en fracturas de costilla no, casi no se realiza, o más bien no. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces continuamos con fracturas Salter-Harris la siguiente clase y pues sería todo por hoy, ¿vale?